Uno de los argumentos ateos más populares es el cuestionamiento a la existencia de Dios por el mal en el mundo. ¿Lo ha escuchado? Escucharán preguntas como: si Dios existe, ¿por qué permite las guerras, catástrofes naturales, que niños mueran de hambre? A lo que concluyen que no existe. Y de existir algún Dios y no quitar el mal, no sería bueno y todopoderoso a la vez, porque de ser bueno y no quitarlo sería por no poder, y de poder y no hacerlo, entonces sería por malo. Lo errado de este argumento es el no creer las buenas noticias de cómo Dios está revirtiendo el mal con la persona y obra de Jesús. De modo de que sí esperamos el mundo venidero mejor, por el cual todos luchan en vano, naufragando en sus propios esfuerzos. La manera divina para llevarlo a cabo es por medio de la humillación del Hijo de Dios, como es titulado este sermón, lo cual le invito a ver allí en el pasaje que fue leído en Hebreos 2 del 5 al 9, y que podamos estar orando. Padre bendito, gracias Señor por esta mañana. Permite, Señor, que tu palabra sea expuesta, Señor, aún a pesar de la fragilidad humana, con la cual, Señor, me presento ante ti, para que seas tú, Señor, con tu Espíritu Santo, y en nombre de Jesucristo, estés usando mi vida. Pero también, Señor, que la iglesia pueda recibirla con gozo y paz en sus corazones para su edificación. Estamos contando con la asistencia de tu Santo Espíritu y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje el autor de Hebreos muestra que el Hijo de Dios no es inferior a los ángeles, aunque se hizo hombre. Su humillación y muerte no implican debilidad ni fracaso. El pecado de Adán trajo la muerte al mundo, y este pecado descalificó al hombre de su posición de dominio sobre toda la creación, quedando sumergida entonces en el caos. Pero es por medio de la humillación y muerte del Señor Jesucristo que los redimidos son restaurados a la gloriosa posición que perdió Adán en un mundo renovado. En una sentencia como mensaje de Dios para hoy es que en Jesús la humanidad redimida está entronizada, heredera del mundo paradisíaco venidero. Porque en efecto, Dios establecerá el mundo venidero. El mundo venidero habla nuestro texto en la primera parte del verso 5, véalo allí, donde dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. El mundo venidero es el nuevo cielo y la nueva tierra, como leemos en la Escritura en 2 de Pedro 3, de 10 al 13. Estos versículos dice así en cuanto al mundo venidero y el día en que será efectuado. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia de Dios, obviamente sin la presencia del mal. También Apocalipsis concluye en el capítulo 21, verso 1: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Los creyentes ya son parte de la nueva creación, de ese nuevo reino, de ese nuevo mundo, de ese mundo venidero. Los creyentes ya son parte de la nueva creación, regenerados y recreados. Lo vemos en la Escritura. 2 de Corintios 5, 17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. También Efesios 2, 5 y 6 nos dice: aún estando nosotros muertos en pecados antes de estar en Cristo, ¿verdad?, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y el verso 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó
y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El 10 de Efesios capítulo 2 nos dice también, porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No fuimos salvos por obras, sino para obras. Los ángeles, fíjense, no gobernarán el mundo venidero. Fíjense como dice el texto, el verso 5, de que no fue sujetado o dado a ellos, sino que son espíritus más bien servidores en favor de aquellos que heredarán el nuevo cielo y la nueva tierra. Como puede verlo en el capítulo 1, verso 14 de Hebreos. Dice pregunta de esta manera, ¿no son todos espíritus ministradores, servidores, enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? De modo que es al hombre quien tendrá el dominio sobre todas las cosas en el mundo venidero. La prueba bíblica de que el hombre ha sido designado por Dios para gobernar la tierra está en el Salmo 8, los versos del 4 al 6, que cita el autor de Hebreos, que puede leerlo allí en los versos del 6 al 8, la primera parte del 8, donde dice: pero alguien testificó en cierto lugar, es decir, el Salmo 8, diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo de hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, y lo dejamos hasta aquí, todo lo sujetó bajo sus pies, lo dejamos hasta aquí. El mandato original está en Génesis 1:26, donde dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y es al hombre, no a los ángeles, que le dice: y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y también el 28 dice: y les bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La caída en el pecado descalificó al hombre de manera no descalificó, la caída en el pecado no descalificó al hombre de manera permanente. Pero mientras esté sujeto a la muerte y a la condición y a la condenación, no puede ocupar esta posición. El lugar original de privilegio aún está por ocupar. No fue dado a los ángeles, como vemos en la última parte del verso 2:8. Dice, nada dejó que no sea sujeto a él, refiriéndose a los hombres. Pero todavía, dice, no vemos que todas las cosas le sean sujetas. El hombre es restaurado a esta posición por medio de la redención que nos brinda el Señor Jesucristo. Por eso Cristo vino al mundo en semejanza de hombre y en humillación, como pasa a demostrar su cumplimiento en Jesús en el verso 9, enseñando que el Señor Jesucristo se hizo hombre para morir por su pueblo y pudieran heredar el mundo venidero. El Señor Jesucristo en su humillación y muerte parecía inferior a los ángeles, y es en quien aplica en primera instancia y se refiere el autor en Hebreos 2:9 cuando dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Su muerte fue un designio de Dios, como dice el texto, por la gracia de Dios. Hechos 2:23 nos dice: y a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataste por mano de inicuos, crucificándole. El 4:27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Y el 28 dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera.
Por cierto, la palabra que usa aquí en el griego, antes de terminado, es la misma palabra en el griego que usa Pedro cuando dice, salvo según la presencia de Dios. A veces se interpreta la presencia de Dios como que Dios vio en el futuro algo que iba a suceder, y en este caso referente a la salvación, algunos concluyen que fue que previó, como en una película, en el futuro de que quién iba a creer, y entonces a ese Él lo escogió desde la fundación del mundo, porque primero fue escogido Dios por la fe de ese que Él previó. Pero realmente esa interpretación nos pone a Dios como espectador, donde Él saca conclusiones de las cosas que pasan sin poder controlarlas. Sin embargo, es la misma palabra, y la presencia se refiere a cuando Cristo fue crucificado, según su consejo. Ahora, ¿ustedes creen que simplemente fue que Él se sentó, mandó al Hijo, creyó que el Hijo iba a conquistar a todo el mundo y que todo el mundo iba a ser rey en la tierra, y de momento se dio cuenta de que lo iban a matar y dijo, lo mataron, entonces voy a mandarlo para que lo maten? ¿Creen que fue así? ¿Verdad que no? Dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo y le envió con el propósito precisamente de morir, como dice en Isaías, hizo quebrantarlo. ¿Para qué? Para que el castigo de nuestra paz fuera sobre Él y por sus heridas fuéramos sanados, pagando la paga del pecado, que es la muerte, ahí en la cruz del Calvario. Y está diciendo este pasaje, y está diciendo el libro de Hechos, que no fue un accidente que Jesucristo muriera en la cruz. Fue algo previamente planificado, y es lo que significa presciencia. Así elegido según la presciencia, es algo previamente planificado, donde nos dice también en la Escritura que no fuimos escogidos por obra, en Romanos 9. Cuando hablan de los dos mellizos que no habían hecho obra aún, para que el propósito fuera por la elección del que llama y no por obras. Y de hecho, si fuéramos a buscar algo en nosotros para una elección, estaríamos viendo en realidad que dice que fue más bien a lo vil. Alguien en una ocasión que yo compartía sobre esto en la célula, llegó en otra ocasión y quiso como que revertir o contradecir lo que yo había dicho, hablando de la elección incondicional, soberana de Dios, y cómo entonces dice de que fue que Dios eligió porque Él vio, por ejemplo, el corazón lindo de David, que era conforme al de Dios, y como era un corazón tan lindo, entonces Dios lo escogió para salvación. Amados, esta es salvación por obras y no es lo que enseña la Biblia. De hecho, David el primero oraba, renueva un espíritu recto dentro de mí, y oraba por Salomón para que le diera un corazón entendido para obedecer a Dios en todas las cosas que le había mandado. Y esto es lo que nos enseña acerca de la persona y obra del Señor Jesucristo, que este ha sido el plan de Dios, Entonces no es que Jesucristo haya fracasado en su humillación, no es que su humillación de que haya sido crucificado, no es de que entonces no es lo suficientemente poderoso, o que salió algo mal, o que hay alguna criatura celeste o cualquier otra cosa como ángeles o cualquier otro hombre libertador que lo sea más grande y más poderoso que Él. Simplemente es el plan de Dios de enviarlo a morir por su pueblo, por los pecadores. El Señor Jesucristo está ahora coronado de gloria y honor. Nos lo dice allí el texto, pero también lo podemos ver en Filipenses, en cómo sucedió esto a través de su humillación. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó, por esa humillación, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora gobierna sobre todos los principados y potestades. Por eso estamos en la iglesia Betania haciendo una cruzada de evangelización. Dice en Mateo 28:18, Jesús se acercó y les habló diciendo,
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué? Y como Él tiene la autoridad, Él puede mandar. Nos dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra el avance de la iglesia. Efesios 1, 20 y 21 dice: de este poder glorioso todo suficiente que operó en Cristo, el cual dice, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entiéndase, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, al lado en su trono. Aquí diestra no es tanto como al lado, diestra se refiere al poder y está sentado en el trono de Dios. Y toda la criatura se postran y adoran. Y en Él, en la gloria que ilumina el Cordero, se muestra la gloria del Dios Trino, el Padre y el Espíritu Santo. Y el Cordero viene a ser la lumbrera en la nueva ciudad. El Señor Jesucristo verdaderamente murió por los pecadores. En Romanos 5, 6 nos dice de esta manera: porque Cristo, cuando aún éramos ¿qué? Débiles, a su tiempo murió por los impíos. Él no murió por nosotros cuando creíamos o cuando se dio cuenta que íbamos a creer de nosotros mismos, cuando dice que la fe es un don de Dios, que no es por obra para que nadie se gloríe. Murió por nosotros cuando éramos débiles. Murió por nosotros cuando éramos impíos. No por una bondad, no por un acto de fe previsto, simplemente cuando éramos impíos e irremediablemente débiles y muertos en nuestros delitos y pecados. El verso 8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, recalcando lo que les estaba diciendo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso es que es incongruente a las Escrituras concluir de que Cristo haya muerto previendo la fe en los elegidos pecadores. Nosotros no fuimos elegidos porque creímos. Nosotros creemos porque fuimos elegidos ante la fundación del mundo, y el Señor nos dio el don de la fe y nos llamó eficazmente al corazón para responder con arrepentimiento y fe. Estimada iglesia, todos los creyentes en el Señor Jesucristo serán glorificados y ocuparán su lugar en los nuevos cielos y la nueva tierra. Segunda de Pedro 3:13 nos dice: pero nosotros esperamos según sus promesas. Recuerda que lo leímos, ¿qué cosa? Cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia de Dios. Allí serán restaurados a su posición original de prominencia sobre toda la creación, para reinar con Cristo en gloria eterna. ¿Qué nos dice Apocalipsis 22, del 1 al 5? Leamos estos versículos. Nos dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y miren qué lindo ese mundo venidero paradisíaco, que dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Entre tanto, hermanos, aquí ahora ya podemos disfrutar de los privilegios y bendiciones futuras en espera de su totalidad. Ya estamos sentados, nos dice Efesios, en los lugares celestiales, en una posición espiritual de hijos adoptados, bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales, nos dice la palabra. Ya renacido de nuevo, en una nueva criatura.
con el privilegio de la comunión con Dios y una relación estrecha, sellado con el Espíritu Santo de la promesa que clama de nuestro corazón, derramando el amor de Dios, clama Abba Padre. Pero aún falta por ver la culminación de todo lo que ha sido logrado en la cruz del Calvario, todo lo que ha sido garantizado en la cruz del Calvario, donde ya no habrá todo lo que ahora aflige al corazón humano. Ese ha sido el plan de Dios. Así que la cuestión no es si Dios no existe por la presencia del mal en el mundo, sino más bien si tú crees que en Jesús la humanidad redimida está entronizada heredera del mundo para el mesiaco venidero. Pues como aclara Einstein a su profesor cuando niño, no sé si han oído la anécdota, le dice que la oscuridad no implica que no exista la luz, sino que está ausente. Por ejemplo, si fuera hora de noche, cerráramos todas las persianas y apagáramos las luces, habría oscuridad aquí, completamente oscuridad, pero afuera habría claridad. En las casas con los bombillos iluminados. Entonces, que hay la oscuridad aquí no significa que no exista la luz, sino que está ausente en este cuarto. Al encender las luces, obviamente, ahí sale. Y era el argumento de Einstein, este genio, ¿verdad? Que como la anécdota también del barbero, no sé si la has visto, el problema del mal es que la gente no viene a Dios. ¿Conoce esa anécdota? Sí. Un recuento para el que no la conoce. Llega un creyente, va un cristiano a pelarse y está el barbero y el barbero le dice, chico, tú sabes, yo no creo que Dios exista. El cristiano lo dice, ¿por qué? Dice, porque si Dios existiera, el mismo argumento, ¿verdad? No habría tanta guerra, tanto mal, tanto daño, enfermedades, niños con hambre. Dios no existe. Y él se queda un poco contrariado, el cristiano no supo qué responder en el momento, ¿verdad? Y se va un poco afligido. Pero apenas que sale de la barbería y llega a la puerta, ve a un joven rockero con el pelo casi por la cintura. Y él hace así, lo mira. Y bueno, eso fue algo que el Señor le ayudó para rebatir aquel argumento, y entra de nuevo y le dice, pero ¿sabes? Los barberos no existen. Dice, pero ¿cómo que no existen? No te acabo de pelar, yo estoy aquí, no me estás viendo, mira la barbería, todo esto, y demás. No existe. Porque si existiera, no había hombres con el pelo tan largo como este joven que lo había traído y lo había entrado a la barbería. Dice, eso es porque él no viene a mí, sino yo lo pelo. Dice, precisamente el mundo está así, porque ha rechazado a Dios. ¿Qué dice Jesús en Juan? Que la luz vino al mundo, pero el mundo ¿qué hizo? Aborreció ¿qué cosa? Las tinieblas. Amaron más las tinieblas que la luz. Sin embargo, dice que el que es enseñado por el Padre viene a la luz para que sus obras sean manifiestas de que son hechas en Dios. Pero a nosotros se nos ha dado la oportunidad de venir hoy a Jesús. Una vez más, ante este cuestionamiento a la existencia de Dios por la condición del mundo, no solo decir que sí hay un Dios y que es bueno, como nos dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Muy bueno. Sino que no solo como bueno amó al mundo enviando a su Hijo para salvarlo, sino con todo el poder, todo suficiente, todo poderoso para lograrlo eficazmente en la cruz, sobre todo principado y potestad, venciendo el pecado de Satanás y la muerte. Pero hay algo más, hay otro atributo más que podemos añadir, y es el que desconoce el mundo, que cuestiona a Dios, que si es bueno o todopoderoso no puede ser las dos cosas a la misma vez. Y es que Dios también es sabio, es omnisciente y omnisapiente, es decir, todo lo sabe y es perfecto en sabiduría. Por lo que, como es sabio y más que todos, de modo podemos decir que no vivimos en el mundo, en el mejor mundo que digamos. Es cierto, no vivimos en el mejor mundo que digamos. Este que está permitiendo Dios no lo es. Pero sí, escuche bien, es
el que se hace necesario para dar lugar al mejor de los mundos. ¿Sabe por qué? Donde una humanidad haya aprendido las consecuencias de la desobediencia para amar libre y voluntariamente a Dios sin imposición, haciendo las cosas a la manera de Dios. La pregunta es si lo crees, con la fe suficiente para entonar las notas de este hermoso himno de Vicente Mendoza titulado Murió por mí. Dice así: Jesús pagó mi deuda y libre puedo estar. Salvóme en el Calvario, muriendo en mi lugar. Murió por mí. Qué amor tan grande debe ser aquel que pereció tal pago. Qué amor tan grande debe ser aquel, qué precio tal pagó por mí, por mí. Jesús pagó mi deuda. ¿Qué más yo puedo hacer que andar en sus caminos y solo suyo ser? Jesús pagó mi deuda. ¿Qué puedo yo temer si el mal está vencido, si es nulo su poder? El Señor Jesucristo verdaderamente murió por los pecadores. Es con Adán otro representante supremo para la humanidad. Pero murió por cada uno de los que el Padre les confió y son llamados eficazmente al arrepentimiento y fe. Como en Juan 10:15 dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida, ¿por quién? Por las ovejas. En Juan 16 dice: no te pido por el mundo, sino por lo que tú me diste. ¿Cómo tú sabes si tú eres uno de ellos? El llamado está a la puerta. Si respondes con arrepentimiento y fe, y es tu deber responder con arrepentimiento y fe, es tu responsabilidad responder a ese llamado honesto de Dios con arrepentimiento, fe, ese llamado general a toda la humanidad a que se arrepientan y crean y confiesen en Jesucristo, que si no lo hacen ahora, lo van a hacer en el mundo venidero en su venida, donde todos se arrodillarán y confesarán que es el Rey y Señor de señores. Debes en este momento, así que usted pueda en este momento confesarle en su corazón: pastor, pero quizás todos los que estamos aquí ya somos cristianos y miembros de la iglesia. ¿Esto es cierto? ¿Hay alguien que nos visita hoy que no tenga a Cristo en el corazón? ¿Que no haya dado una profesión de fe y quiera hacerlo ahora? ¿Todos somos de la casa? Pues si no, me gustaría conocerte y orar por ti y enseñarte un poco más de los planes de Dios en Cristo Jesús para tu vida, en que vivas para su gloria. De ser así, todavía nosotros, de no ser así que todos seamos de casa y gloria a Dios entonces por eso, decirle algo. Entender que esta humillación, la humillación del Hijo, como he titulado este sermón, fue no una muestra de debilidad de Dios, sino una muestra poderosa de su amor y su suficiencia para hacer las cosas de la manera menos pensada para su gloria y alabanza. En Cristo Jesús ahora somos llamados a cargar su cruz, a padecer, pero quien lo haga con arrepentimiento y fe, quien lo haga con arrepentimiento y fe, que por la gracia de Dios de su corazón brote ahora mismo, o haya estado brotando y siempre debe estar brotando, un me arrepiento y un busco mi perdón en la sangre de Cristo y no en mis obras. Y me arrepiento con verdadero compromiso y convicción para sujetarme a su voluntad en las Escrituras. No como una imposición, sino como el renacimiento que hace Dios en el corazón por la obra del Espíritu, como una nueva criatura que pertenece a una nueva humanidad en un mundo venidero y renovado. Amados, entonces debemos entender que reinaremos
también con Él, y que el mal que aflige este mundo ya no estará, y toda lágrima será enjugada.